comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe militar que sufrió nuestro país. No fue el primero de los golpes ni la única vez que el Estado cometió graves crímenes contra la población. Un largo camino de violencia y represión nos marca como país desde nuestro nacimiento. Sin embargo, la escala y la sistematicidad de la violación a los derechos humanos que ocurrió en este último golpe transformó para siempre a la sociedad argentina. Las huellas de ese pasado reciente aún están frescas. Mirarlas para no volver a caminar esas sendas es un deber histórico del que no podemos escapar. En esa tarea, escuchar la voz de quienes vivieron en primera persona esta tragedia nos ayuda a comprender lo vital de la memoria y nos ayuda a entender que el olvido también puede ser una postura política. Desde La Mala entrevistaremos a personas claves para la construcción de memoria y compromiso, testigos o protagonistas de los mayores dolores que un pueblo y una familia pudieron atravesar. Nuestro primer capítulo, El exilio, con Luis Alberto Delía. Luis Alberto Delía nació en Gualeguaychú. Es bioquímico, profesor universitario y ha sido comisionado en diferentes partes del mundo como observador de Amnistía Internacional, una institución que se dedica a la custodia de los derechos humanos en casi todo el mundo. Su vida quedó atravesada por el exilio. Desde entonces, sus preocupaciones y amores recorren miles de kilómetros. Su testimonio de vida es similar al de millones de personas en el mundo y nos recuerda un dolor hondo que aún golpea el pecho de decenas de miles de familias argentinas. Soy bioquímico clínico y tuve que exiliarme con mi familia a Canadá. Allí inicié prácticamente otra carrera dentro de la microbiología y las ciencias y la educación. O sea, todo un panorama nuevo. Cuando pudimos venir, visitar, por supuesto, la familia y hasta aceptar trabajo acá en la facultad, cuando hubo la ocasión, o instalarme con un laboratorio, cuando hubo oportunidad de hacerlo, y no siempre pudo sostenerse esa vuelta. Así que seguimos viniendo una temporada larga acá esta vez, y va a ser, creo, también así, sobre todo a Gualeguaychú, nuestra ciudad. Es una obligación para preservar la vida de la familia de salir del país. Por una fuerza mayor está obligado a vivir en otro lado. Nuestra salida fue por que haber estado detenidos, en principio desaparecidos, detenidos de paseo, después fuimos a una prisión oficial, digamos, o sea, reconocida en Paraná, y después quedamos con una libertad condicionada que requería visitas y amenazas seguidas. Como había amenazas, tuvimos que decidir cuidar a la familia y con un niño recién nacido, prácticamente hace menos de un año, salir a otro país. Y ese país que se presentó fue Canadá como seguro. Teníamos dos ventajas. Una era haber tenido una amiga que ya vivía allá, y además el conocimiento inglés que tenía yo. Desde el principio de los tiempos, el exilio fue una forma de castigo tortuoso que usó el poder para romper el alma de quienes quería destruir. Quien se exilia se ve enfrentado a la situación límite de elegir entre quedarse en la tierra que ama o la propia vida. Un pequeño puñado de tierra, una ramita de un árbol, una piedra en el bolsillo, son en esas ocasiones límites los tesoros que guardan quienes se vieron obligados a dejar su hogar alguna vez. Habían allanado la casa ese fin de semana. Yo estaba en Gualeguaychú visitando a mis padres y ella estaba con una delegación del Ministerio de Deportes y Turismo, que era trabajadora social en ese momento, digamos, llevando una delegación. Volvía entonces ese fin de semana, volvíamos mutuamente y nos entregamos
del allanamiento. Y los vecinos nos pidieron que no nos acercáramos, de que habían llevado la gente, es decir, que habían llevado vecinos. A la mañana siguiente nos presentamos en los lugares de trabajo, sí, se presentó Kelly en su lugar de trabajo, no teníamos nada que ocultar, y fue detenido. Entonces yo inmediatamente no me presenté en el lugar de trabajo y fui directamente a la Policía Federal a presentarme y a preguntar por eso. Ahí me detienen a mí. Al llegar al destino comienza el desafío no solo de sobrevivir, sino de vivir, con la dignidad y la alegría que merece todo ser humano. Allí, el abrazo de quien recibe es fundamental, y también lo es la palabra como vehículo para sanar todo lo que se tuvo que callar. Bueno, en un centro clandestino de detención estuvimos aproximadamente un mes y después nos pasaron a prisión, a la prisión penal de Paraná, y ahí estuvimos hasta el año siguiente. Viene un consejo de guerra, era una cosa armada ahí en la cárcel, no teníamos abogado, digamos. Si no era un juicio común, ¿no es cierto? No era. Significaba que escucharas de familia o de amigos, de que alguien salió, lo venían a buscar a la casa de noche generalmente y ya no lo encontraban, las autoridades usuales, que son la policía y también el sistema judicial, no podían dar cuenta de esa detención o de ese secuestro, porque no había orden de juez, no había nada legal. Así que de a poco se fue haciendo un clima muy difícil de vivir tranquilo, porque era arbitrario y porque era secreto y porque ocurría en la vecindad de uno, ocurría en las familias conocidas. Entonces, sí, ese era un clima de mucha inseguridad, de violencia oculta. Como en cientos de otros casos, Luis Alberto y Kelly dejaron la Argentina tras estar desaparecidos. La desaparición forzada de personas fue el eje del sistema de represión ilegal y clandestina que se desarrolló durante la dictadura militar. Miles de personas fueron secuestradas de sus casas, trabajo o calles y llevadas a centros clandestinos de detención para ser duramente torturadas sin ningún tipo de garantía procesal. Quienes sobrevivían y eran legalizados, es decir, pasados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, tenían alguna esperanza de supervivencia. Los demás fueron asesinados y al día de hoy, más de 30.000 familias aún no supieron qué pasó con sus seres amados. No, eso fue en la prisión que tuvimos la visita de un sacerdote, éramos muy humanos, y me trajo comunicación de que ella estaba detenida y me trajo un piolín, ¿no? Una cintita que tenía la medida del vientre de que mi esposa. Entonces, para que yo pudiera saber cómo iba su embarazo. Luis, vos y Kelly, gracias por contar todo esto. Cuando Luis y Kelly estuvieron en condición de desaparecidos, el primer hijo del matrimonio crecía en el vientre de ella. Como pudieron, lograron estar juntos en ese tránsito que se tendía entre la vida y la muerte. Porque estábamos muy mal, ¿no? Estábamos con una... Sí, mi recuerdo es de una comida diaria, pero puede haber sido dos, que estábamos todos siempre con hambre. Pero la pastilla de de esta vitamina venía. Entonces yo le dije al que estaba dándome la pastilla, estaba de espalda yo, y le digo, no, pues, ¿se lo puede llevar mi esposa, por favor? Así, al aire, ¿no? Sabía que estaba embarazada. Y me dice, ¿cómo es su nombre? Porque obviamente era un soldado, ¿no? La ingenuidad me sorprendió. Le dije a Alicia,
Y entonces me dice, bueno, y lo recibo. Por otro lado, ellas estaban las mujeres estaban en otro lado, cercano, porque yo escuchábamos cantos de mujeres en los calabozos. Y entonces estaba ella mirando por un orificio que daba a un patio, o no sé qué era. Ella dice que miraba ahí y veía pasar los pies de gente, por supuesto de militares, pero de botas y de detenidos, obviamente, ¿no? Luis, Kelly y tantos otros jóvenes de aquel entonces fueron producto de una época asignada por una fe capaz de transformar y comprometerse. Fue a mediados de la década de 1960 que la Iglesia Católica concluyó con el Concilio Vaticano II, dando lugar a un proceso sin precedentes. Especialmente en América Latina, abrazó la idea de una fe que tiene por prioridad a los más pobres y a construir un mundo de dignidad. En Gualeguaychú, la Casa de la Juventud fue un ámbito de espiritualidad y fe que parió a decenas de jóvenes comprometidos en la militancia social y política. Que ayudar al otro era un valor, era algo que te daba satisfacción y que no era relacionado a lo material, a lo visible, eso. Pero sí era un valor. Y entonces costaba, a veces dolía, pero era un valor, entonces lo seguimos. Y así fue como aprendimos a través de la Iglesia Católica. Justo llegó el Concilio Vaticano II, de ese cambio de la Iglesia a nivel del mundial, que tuvo su interpretación a nivel de continente, que fue Medellín, y después en Argentina. Eso acentuaba más esos valores evangélicos de solidaridad, de no mirarse lo mismo, de sacrificarse por otro, ¿no? Porque uno podía y tenía dones para dar o estaba en mejor posición. Y nosotros la mejor posición social obviamente la detectamos enseguida al visitar los barrios. Nosotros no entendíamos bien por qué la gente estaba bien o mal, pero sí entendíamos que había que ser solidario. Las ramas de la Iglesia Católica Argentina más vinculadas a la denuncia de la pobreza, a la inequidad y la denuncia de la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura fue también salvajemente reprimida. El 4 de julio de 1976, en la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio en Buenos Aires, fueron masacrados 5 religiosos de la comunidad palotina, en la que habían estado Luis Alberto y otros jóvenes de Gualeguaychú. Los religiosos asesinados fueron los sacerdotes Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufo, y los seminaristas Salvador Barrieto Doval y Emilio Barletti. Como en tantos otros crímenes de Estado, el hecho quedó por años impune. Hace algunos años, el Arzobispado de Buenos Aires impulsó la causa de canonización de los 5 como testimonio de su martirio. Fuimos madurando una dedicación mayor, ¿viste? Concomitantemente con otros jóvenes que también estaban en carrera. Yo estaba en la carrera, yo estaba en tercer año de bioquímica en Córdoba, y otros en otros lados, en Buenos Aires y acá en Gualeguaychú también. Estaban por ejemplo, Enrique Guastavino, Daniel Irigoyen, estaban en sus carreras, ¿no? De arquitectura, de medicina, y eso nos ocurre a todos, no sé, más o menos, sí, todos éramos 9, 10, seguir más allá, ir a ser monje religioso, y los palatinos era lo que teníamos muy a mano porque venía un sacerdote, porque conocíamos en Buenos Aires la orden, ¿no? Tal así que fue una cosa muy inusual, no sé si llamarlo inusual, pero ciertamente que dio lugar a publicaciones, ¿no es cierto? Que fue que 9 a 10 universitarios dejaran su carrera para seguir la carrera religiosa. Y después la filosofía la hacemos en Brasil, en la Universidad Federal de Santa María,
Por supuesto, se forma una comunidad muy, muy linda, pero nosotros sentíamos que nos faltaba estar con la gente, éramos muy aislados en ese estudio. Hablando con la congregación nos dábamos cuenta que teníamos que volver a Argentina para poder estar con la gente de barrio, con la que sentíamos que era nuestra vocación. Y compromiso, ¿no? Compromiso social, compromiso político. Entonces volvemos y ahí sucede la masacre, ¿no? El 4 de julio del 76 asesinan a los 5 palotinos, de los cuales nosotros conocíamos 2 estrechamente. Uno era mi director espiritual, el padre Alfredo Liden. No pude, por supuesto, quedarme parado, digamos, con la noticia así y me fui. Yo era en ese momento, no tenía todavía un trabajo de bioquímico, entonces vendía sándwiches en la oficina para hacerme la vida, ¿viste? Mientras trabajaba en hospitales, todo hospital en Paraná, viajo a dedo, plena dictadura, a Buenos Aires, a la parroquia donde los asesinaron. Y estaba uno de los seminaristas que había estado ausente en esos días por un retiro, estaban haciendo Jorge, y Jorge me muestra todo, ¿no? El lugar y todo. O sea, pude tener el testimonio de esa masacre muy cerca, muy inmediatamente. En junio del año 1975 fui secuestrada por un grupo civil y llevada a la escuela o escuelita de Fameyá en las afueras de la ciudad de Tucumán. No lo puedo hacer. Luis Alberto es, como cientos de otras personas, un sobreviviente. Han pasado 50 años del golpe militar, pero aún, y siempre, hay heridas abiertas y dolores que quedan. Y los nietos no recuperados aún. Mucha abuela, abuelo, y el resto de la generación está nietos y buscan a sus seres queridos apropiados, cambiados de identidad. Y también nosotros sabemos que se restituyeron por el trabajo de antropología forense a restos de compañeros, 4 compañeros, amigos, jóvenes de Gualeguaychú. Todavía pudieron enterrar, pudieron sus cenizas tenerlas. En otros casos no. Queda pendiente que es un crimen que se repite día aquí, porque las consecuencias todavía siguen impactando, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que tener en cuenta las nuevas generaciones. Nunca más esto. Porque una desaparición significa que para siempre, muchas veces, vuelvo a repetir, hubo casos que pudimos encontrar los restos. Pero el crimen se sigue repitiendo. No que la apropiación sigue y que hay jóvenes que no saben su historia. No saben que sus padres no son o no saben quién son directamente. No pueden tener esa identidad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. En estos tiempos, donde cobró fuerza el relativismo acerca del horror, donde ganó espacio el negacionismo, donde se quiere imponer como política al olvido, la memoria se vuelve imprescindible. Referido a la gente que dice que hay que dar vuelta a la hoja, como decía vos. Sí, tampoco se trata de dar vuelta a la matraca, como decían las abuelas. Se trata de que no ocurra la falta de justicia, no ocurra las detenciones ilegales, no ocurra el secretismo, no ocurra la tortura, no ocurra la apropiación de bebés, no ocurra los crímenes de lesa humanidad
que tuvo que sufrir este país. De eso se trata. Si vos revisás la historia dramática de países, la misma historia del pasado, historia de liberación del continente europeo, por ejemplo, de los héroes de San Martín, ¿no es cierto? En otros países, Bolivia, son recuerdos de esa historia y se recuerdan oficialmente, ¿no? Hoy nos asombramos que se recuerde el Día de la Memoria, ¿no es cierto? Y en realidad ha estado siempre, la memoria se trata de recordar de esos hechos históricos que tienen significado para nuestra gente, para haber podido seguir viviendo en libertad, para haber pasado el sacrificio de muchos para poder estar mejor como sociedad. Historias como las de Luis Alberto nos interpelan. Nos hacen ser conscientes de la dolorosa historia reciente de nuestro país, pero también nos llaman a la reflexión acerca de este mundo que vemos hoy, injusto, que parece profundizar la crueldad, donde nos sentimos muchas veces impotentes y donde pareciera que perder la esperanza es el único camino. Sin embargo, también son personas como Luis Alberto las que nos siguen diciendo y nos siguen exhortando a que vale la entrega de un pedazo de nuestro corazón. Y le diría que no se fijen tanto en lo que pasa en lo externo, sino en lo que uno tiene adentro. Le diría que lo que los mueve, lo que llevan en el corazón y que sienten vivir, que lo vivan. Que no tengan miedo y que no dejen. Hay un tema de Fito Páez que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? El poeta Leopoldo Marechal dijo una vez: la patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Cuando preguntamos a Luis Alberto qué es la Argentina para vos, su garganta se hizo un nudo que expresa esa historia. Gracias a su testimonio, pudimos conocer los nombres de algunos de los dolores hondos permanentes que tenemos el deber ético de nunca olvidar. Argentina es un país doloroso, lleno de crisis y de esperanza, por supuesto, con hechos tan nobles y hermosa historia, muchos de ellos que sientan precedente internacional, como los juicios de esa manera. Una vez yo hice la pregunta al secretario general de Amnistía en Canadá, le dije: el fenómeno Argentina de haber tenido semejante violación en el derecho humano y la restitución de la justicia sin venganza, ¿cómo se compara con Nuremberg, con otros países que han sufrido dictadura? Y dice, lo que hicieron en Argentina es que con el propio código penal, tribunales del país que juzgan y condenan a asesinos o, delincuentes, a los que han cometido delitos, se juzgó a los militares. No fueron foros especiales, no hubo ninguna acomodación para que fueran condenados los que son inocentes, que eso es lo importante, porque perpetuar la injusticia y la violencia es hacerlo mal, juzgar mal a la gente o condenarlos antes de que puedan defenderse como se nos hacía a nosotros. Entonces la justicia verdadera viene del derecho a defensa. Eso creo que es uno de los ejemplos de este país. La Mala nació como un espacio de construcción, un espacio que se propuso contar aquello que creemos importante, denunciar lo que nos indigna y aportar a construir una memoria que nos haga mejores. Sin lugar a dudas, esta entrevista valió la pena. Gracias, Luis Alberto, por tu tiempo, por tus palabras. Las recibimos como quienes guardan en sus corazones el más grande tesoro. Gracias y espero que esta conversación sean guardadas como decía un sacerdote, con
recibo las intimidades de religión. Así sea.